Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre probabilidad. Primero hablaremos o conoceremos, más bien dicho, algunas nociones básicas antes de introducir el concepto de probabilidad. Veamos, por ejemplo, qué es un experimento aleatorio. Es aquel que depende de la suerte o del azar, por lo cual no puede predecirse de manera exacta cómo ocurrirá. Algunos ejemplos de experimentos aleatorios son el lanzamiento de dados, el marcador que se va a obtener en un partido de fútbol, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, jugar a la lotería y, por ejemplo, el clima que puede haber un día. El espacio muestral es cada uno de los elementos o sucesos posibles de realizar un experimento aleatorio. Se denota con una S mayúscula o con una E mayúscula o a veces también con la letra griega. Tenemos acá que sería la letra omega. Ahora, algún ejemplo de espacio muestral puede ser si el experimento aleatorio es lanzamiento de una moneda, los posibles resultados solo son dos, que caiga cara o que caiga cruz. Entonces, esto que está acá es el espacio muestral. Son cada uno de los posibles sucesos que pueden darse u ocurrir al suceder el experimento aleatorio. Al lanzar un dado, por ejemplo, el espacio muestral tiene 6 posibles elementos, que caiga 1, 2, 3, 4, 5 o 6, porque son solo los posibles resultados. Ahora, un suceso es un subconjunto del espacio muestral y pueden ser de varios tipos. Elementales, que cada uno de los posibles resultados. Compuesto es cuando está formado por dos o más sucesos elementales. Seguro es cuando sabemos que va a ocurrir siempre. Imposible es cuando jamás o nunca va a ocurrir. Compatibles son aquellos que pueden suceder de forma simultánea. Si no suceden de forma simultánea, se llaman incompatibles. Por ejemplo, tenemos que al lanzar un dado, un suceso puede ser obtener un número par. Entonces, los elementos que están parte de ese suceso, recordemos que viene a ser un conjunto y los conjuntos los representamos con letras mayúsculas y entre llaves. Entonces, los elementos de este suceso son 2, 4 y 6, porque al lanzar un dado solo tenemos 6 opciones, de las cuales solo estas 3 pueden ser números pares. Ahora nos pregunta que obtengamos el espacio muestral de un experimento aleatorio que consiste en sacar 3 bolitas, una después de la otra, de una tómbola que contiene bolas negras y blancas. No sabemos cuántas hay, pero por ejemplo son 3. Digamos que nuestro espacio muestral, recordemos que son todas las posibles resultados. Entonces podemos tener 3 negras, ¿verdad? 3 blancas. Puede ser 2 blancas y una negra, pero en órdenes distintos también, ¿verdad? Ya que nos está diciendo una después de la otra, entonces aquí sí va a tener en cuenta, se va a tomar en cuenta el orden en que se sacan. Entonces puede ser este mismo suceso, pero donde la bolita negra, por ejemplo, cayó en la segunda extracción, o puede ser en la primera extracción. O que ahora no solo hay una negrita, sino que hayan dos negritas y una blanca. Entonces podemos igual mover el resultado de la blanca y estos serían nuestros posibles resultados. ¿Cuántos hay? 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibles sucesos. Cada uno de estos son sucesos elementales, ¿verdad? Pero digamos, podríamos tener un suceso, por ejemplo, si yo le llamase A al suceso, obtener más negras que blancas, digamos. Entonces, ya este suceso ya es un subconjunto del espacio muestral. ¿Quién estaría formando este suceso? Donde hay más negras que blancas. Obviamente, donde están las 3 negras
y donde hay dos negras, que serían negra, negra, blanca, blanca, negra, negra y negra, blanca, negra. Serían 4 sucesos de los cuales está ocurriendo que hay más negras que blancas en las extracciones. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Determinemos el espacio muestral al permutar 1, 2 y 3 para formar cantidades de 3 cifras sin que se repita ninguna. Bueno, vamos a usar estos 3 números para realizar cifras. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 123. Ahora, digamos, movamos el 3. 1, 3, 2. Movamos ahora el 3, 1, 2. Podemos tener 2, 1, 3. 2, 3, 1. Veamos qué otro podemos tener. Ya tenemos 2, donde podríamos tener 3, 2, 1, ¿verdad? Ya tenemos las 2 veces donde el 1 aparece al inicio, las 2 veces donde el 3 aparece al inicio y las 2 veces donde el 2 aparece al inicio. Entonces son 6 posibles números que se pueden obtener. Otra forma de saber cuántos números voy a obtener es que tenemos de 3, podemos permutar 3 y eso es 6, que son estos 6 casos que están aquí o posibles resultados. Ahora, supongamos que yo nombro un suceso B, obtener un número par o formar un número par, más bien dicho. Aquí es formar. Vale. Entonces, en este caso, dentro de los elementos de este suceso están los que son pares. Recordemos que un número es par si termina en 2 o en 0. Entonces solo tendríamos este y este, que son los dos casos donde terminan en 2. Sería el 1, 3, 2 y el 3, 1, 2. ¿Verdad? Entonces en estos casos, estos elementos serían parte del suceso que hemos denotado como obtener un número par o formar un número par utilizando estos 3 números. Ahora veamos qué es la probabilidad. La probabilidad es una función en la que a cada suceso del experimento aleatorio se le asocia un número entre 0 y 1, midiendo la facilidad con la que puede ocurrir este suceso o no. Es decir, que por ley la probabilidad no puede pasarse de 1 y ni 0. O sea, tiene que estar entre 0 y 1. El valor más pequeño que puede tomar es 0 y el valor más grande que puede tomar es 1. Está entre esos valores. Obviamente va a tomar valores decimales, ¿verdad? O en este caso, si toma el 0 y a 1 sería entero, pero puede tomar cualquier decimal en medio de ellos dos también. La probabilidad se puede calcular en 3 enfoques: subjetivo, empírico y clásico. Nosotros vamos a estudiar el enfoque clásico. Y el enfoque clásico se fundamenta en lo siguiente. Si en un experimento se cumple que cada evento simple, es decir, cada resultado, tiene la misma posibilidad de ocurrir, entonces el valor obtenido dividiendo el total de elementos que tiene un evento o suceso A se le llama casos favorables, es decir, N de A. Esta notación, recordemos que se refiere a la cardinalidad del suceso A o de un conjunto. Como los sucesos son conjuntos, esto se refiere a cardinalidad. Esto lo vimos en la clase, en una de las clases anteriores, cuando hablamos de conjuntos. Entonces, si dividimos la cardinalidad del conjunto A, que son los sucesos, el suceso A, entre el total de elementos del espacio muestral, es decir, casos posibles, que es lo mismo que la cardinalidad del espacio muestral, se conoce como probabilidad teórica. Además, se cumple que la probabilidad del suceso A se obtiene dividiendo la cardinalidad del suceso A entre la cardinalidad del espacio muestral, o también conocido como casos favorables y casos posibles. Los casos favorables son aquellos en los que se cumple nuestro suceso, mientras que los posibles incluye todos los del espacio muestral. Por ejemplo, calculemos la probabilidad de que al lanzar un dado caiga un número par. ¿Sí? Entonces estamos lanzando un dado. Ya sabemos que al lanzar un dado en nuestro espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí?
Entonces, tenemos que nombrar los sucesos. Digamos el suceso A, sea obtener un número par, ¿sí? Ahora, ¿quiénes serían los elementos dentro de este conjunto? Bueno, son todos los números pares posibles del espacio muestral. En este caso son 2, 4 y 6. Como estamos hablando de probabilidad, recordemos que la fórmula que acabamos de ver de la probabilidad clásica es la cardinalidad del suceso A entre la cardinalidad del espacio muestral. Recordemos que la cardinalidad se refiere a los números de elementos que posee un conjunto. Entonces la probabilidad de A es el número de elementos que tiene el suceso A, que es 3, entre el número de elementos que tiene el espacio muestral, que es 6. Al simplificar esto, obtenemos, perdón, ahí escribí mal un número. Vamos a ver. Aquí obtenemos, vamos a ver, este es 1, perdón. Aquí es un medio. ¿Sí? Si simplificamos, ¿verdad? Ambos números, la tercera parte de 3 es 1 y la tercera parte de 6 es 2. Entonces obtenemos que la probabilidad es un medio o 0.5. Y si observas, el valor que obtuvimos, perdón, está entre 0 y 1, como se definió la probabilidad. Es un valor que no supera al 1 ni es menor que 0. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Nos dice que determinemos la probabilidad que al lanzar 2 dados, la suma de todos sus puntos sea 7. Bueno, para eso tenemos que ver cuáles son las posibles sumatorias y cómo las podemos obtener. Entonces, recordemos que en este caso, por ejemplo, ¿qué sumatorias puedo obtener? Puedo obtener 2, ¿verdad? El 2 lo puedo obtener si en un dado me sale 1 y en el otro también, ¿verdad? El 3 lo puedo obtener si sale 2 y 1 o 1 y 2, ¿verdad? También, por ejemplo, podría tener la sumatoria 4, que esta la puedo obtener si en ambos obtengo 2, si obtengo 3 y 1 y obtengo 1 y 3. ¿Sí? Asumiendo que el primer coordenada corresponde al dado 1 y el segundo al dado 2. El 5, por ejemplo, lo puedo obtener sumando 3 con 2, 2 con 3, 4 con 1 y 1 con 4, ¿sí? Otra de las sumas que podemos obtener es, por ejemplo, 6. 6 la podemos obtener 3 con 3, podemos obtener 5 con 1, 1 con 5, 4 con 2, 2 con 4, ¿verdad? 7 se puede obtener como 4 con 3, 3 con 4, 6 con 1, 1 con 6, 5 con 2, 2 con 5, ¿verdad? Ahora, me voy a quedar hasta acá porque lo que nos está pidiendo no es, digamos, para la probabilidad no me interesa realmente los sucesos, sino la cardinalidad. Entonces, necesitamos esto, ¿verdad? ¿Cuántas sumatorias o cuántas formas posibles puedo hacer para que al sumar las caras de los dos dados obtener este 7? Ahora, pero para la probabilidad o la cardinalidad del espacio muestral, como no lo hemos obtenido todo, porque nos faltaría llegar hasta 12, porque esa es la suma más grande que se puede obtener, que es cuando obtenemos 6 con 6. Entonces, para no hacerlo de esa forma, entonces tenemos que ver cuántas, cuántos sucesos pueden ocurrir al lanzar dos dados y anotar los resultados de las caras y sumarlos, ¿verdad? Como lo que nos está pidiendo
son las sumas realmente. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, tener 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 12. Entonces, para obtener la cardinalidad del espacio muestral, lo vamos a hacer utilizando uno de los métodos que ya conocemos, por ejemplo, es casillas. Para el primer dado tengo 6 opciones y para el segundo tengo 6 opciones. Aplicamos el principio de multiplicación, ya que ambos sucesos se van a dar, ya sea de forma simultánea o una después del otro, dependiendo cómo se tiren los dados. Es decir, que hay 36 posibles resultados. Es por eso que les decía que no nos vamos a detener mucho en saber cuáles son, sino en cuántos, porque es lo que necesitamos. Entonces, la cardinalidad del espacio muestral es 36, pero sí vamos a utilizar esto de acá. Bueno, como queremos la probabilidad, el suceso A le vamos a llamar obtener una suma 7. Entonces, la probabilidad de A es igual a la cardinalidad de A entre la cardinalidad del espacio muestral. La cardinalidad de A es esta: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 casos posibles en los que la suma de los dos, de las caras de los dos dados, obtenemos 7. Ahora, ¿cuál es la cardinalidad del espacio muestral? Ya habíamos dicho que es 36. Si simplificamos esto, obtenemos un sexto. Un sexto es la probabilidad de que al tirar dos dados, entonces obtengamos una sumatoria 7 al sumar las caras. Es decir, que si lo ponemos en decimales, 1.16 periódico. Entonces, con 6 periódicos. Entonces, nuevamente es una cifra que está entre 0 y 1, ¿verdad? No, la probabilidad, recuerden, no puede ser negativa porque se mueve entre el 0 y el 1. Entonces no puede darse el hecho que obtengamos una probabilidad con un signo menos, ¿verdad? Ahora veamos la regla de la adición en la probabilidad. Vamos a ver primero este ejemplo para entrar a la definición formal de la regla de la adición. Por ejemplo, si tiramos un dado una vez y se definen los siguientes eventos. El suceso A es cae 1, 2 o 3. El suceso B es cae 1, 3 o 5. Se representa el evento ocurre A o B. Determinemos su probabilidad. Y también el evento ocurre A y B. Determina su probabilidad. Para eso necesitamos nuestro espacio muestral. Recordemos, como estamos tirando un dado, recordemos que los resultados solo pueden ser estos. Ahora, para el suceso A, que dice cae 1, 2 o 3, pues ya tenemos quiénes son los elementos de ese suceso. Igual para B, 1, 3 o 5. Entonces, aquí vamos a recordar un poquito la noción de conjuntos que vimos al introducir la unidad anterior. Decíamos que queremos el evento A o B. ¿Ocurre A o B? Si recordamos esta definición, es lo mismo que decir A unido B, que son los elementos de A con los elementos de B. Entonces, si unimos estos dos conjuntos, tenemos 1, 2, 3 y 5. ¿Sí? Ya tenemos los elementos que pertenecen a este conjunto. Recordemos que cuando hablamos de unión, nos referimos a los elementos de A junto con los elementos de B. Para el A y B estamos hablando de la intersección. Entonces, si verificamos cuáles elementos comparten el 1 y comparten el 3. O sea que los elementos del conjunto A y B son 1 y 3. Ahora, para las probabilidades, la probabilidad de A o B sería la probabilidad, la cardinalidad del suceso A o B, ¿verdad? La cardinalidad del suceso A o B, que es entre la cardinalidad del espacio muestral, ¿verdad?
En este caso son 4 de 6. Esto es si aplicamos simplificación, es 2/3. Ahora, para la probabilidad de la intersección, esto es igual a la cardinalidad de A interceptado con B entre la cardinalidad del espacio muestral. En este caso son 2/6, 1/3. Y ya tenemos las respectivas probabilidades. Ahora, definamos en general cuando tenemos estos sucesos unión e intersección. Si tenemos dos sucesos A y B, cualesquiera, y tenemos nuestro espacio muestral, denotamos el suceso A y B, es decir, que ocurre tanto A como B, es decir, suceden ambos, que es la misma intersección, ¿verdad? Como les mencionaba. Entonces, cuando la intersección de esos dos eventos es vacía, es decir, que no hay nada en común, los eventos A y B son mutuamente excluyentes. Esto es importante. Cuando la intersección entre dos conjuntos o sucesos es vacía, es decir, que no hay nada en común entre ellos, vamos a llamarlos mutuamente excluyentes. Ahora, también podemos tener el evento denominado, definido como ocurre el evento A o ocurre el evento B. Esta es lo que les mencionaba que se llama unión, ¿verdad? Que es como lo habíamos definido cuando hablamos de conjuntos, es decir, que sucede A o sucede B y que se denota como el evento A unido B. Ahora, se cumple que la cardinalidad del evento A unido B es igual a la cardinalidad del evento A más la cardinalidad del evento B menos la cardinalidad de la intersección. Entonces, si llevamos esto a la probabilidad, como les decía, por ejemplo, la probabilidad de A unido B es la cardinalidad del conjunto A unido B entre la cardinalidad del espacio muestral. Ahora, sustituimos todo esto acá, ¿verdad? Y luego dividimos cada uno de los elementos del numerador entre el denominador y nos queda esto de acá. Pero fíjense, esto no es más que la probabilidad de A, más esto es la probabilidad de B, y esta es la probabilidad de la intersección. Entonces lo que acabamos de obtener es una fórmula que en caso de que los eventos no sean mutuamente excluyentes, yo puedo tener la probabilidad de la unión sumando la probabilidad de A con la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. En el caso que sean mutuamente excluyentes, es decir, que su intersección sea vacía, por eso esto ya no aparece, porque la probabilidad de la intersección va a ser 0. Entonces solo tendríamos que la probabilidad de la unión es la suma de ambas probabilidades de los dos sucesos. Pero eso sí, tienen que ser mutuamente excluyentes.